Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su amable compañía. Tenemos hermanos que nos están escuchando desde Matamoros, nos están apoyando mucho con cuestiones de tecnología. Un saludo para nuestro hermano Refugio, nuestra hermana Anita, nuestra hermana Mari, que está allá con ellos. Desde San Luis está nuestra hermana Elenita, y en Tampico está pues también la familia, mis suegros. Dios los bendiga grandemente. Y los hermanos acá en Cozumel, pues dispuestos también, ¿verdad?, para la clase de esta noche. Estamos teniendo nuestro estudio, hermanos, primera carta de Pedro. En esta ocasión estaremos dando ya inicio al capítulo número 5 de la primera carta que Pedro escribe para la iglesia. Es una carta de carácter general o universal, se conoce. Está dirigida principalmente a aquellos cristianos que se vieron muy afectados por las persecuciones. Pedro menciona al inicio del capítulo 1 que es para los hermanos que se encuentran en la dispersión, que esos hermanos que están siendo perseguidos y que no tienen una patria, una morada fija, sino que son ciudadanos celestiales y que están sufriendo, hermanos. Entonces, una carta de consuelo, es una carta de aliento, es una carta de fe, de esperanza, sabiendo que el Señor, hermanos, va a dar la recompensa a todo lo que nos toque sufrir como cristianos. Precisamente esta última frase es lo que Pedro se ha enfocado mucho, el sufrimiento del cristiano. Y en este capítulo 5, Pedro ya está dando instrucciones generales ahora para aquellos que están al cuidado de la iglesia. Específicamente, Pedro se va a referir a los ancianos. Y iniciamos el verso número 1 del capítulo 5 de esta manera. Fíjense cómo Pedro introduce, eh, luego al capítulo 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y hace la aclaración, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro, hermanos, en este momento no está dejando lugar a duda de la gloria que va a ser revelada. Da participación, da hecho de lo que él está haciendo, de lo que él está colaborando con la iglesia local, y pues está haciendo un llamado a los ancianos. Fíjense cómo inicia con un ruego a los ancianos. Y aquí, hermanos, pues esta palabra ancianos, tenemos mucho que explicar, tenemos mucho que decir acerca de este ancianato al cual Pedro está llamando. Recuerden que está hablando para la iglesia en general, específicamente de donde él está hablando, de la congregación en donde Pedro se está reuniendo, en donde Pedro está participando activamente, y dice, yo también soy anciano junto con ellos. Ahora, debemos de resaltar algo. Pedro, aparte de anciano, como se menciona aquí, en la introducción, se presentó como apóstol del Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de que el ancianato ejerce poder, ejerce autoridad, por así decirlo, sobre una congregación local. Y el ser apóstol es de carácter universal. Entonces aquí tenemos que marcar esa diferencia. Vamos a mencionar algunas cosas, hermanos, de este versículo. Y primero, pues está regresando Pedro a los imperativos donde había comenzado desde el capítulo 2, versículo 13 específicamente, hasta el capítulo 3, versículo 7, donde, donde Pedro amonesta, anima y exhorta a los cristianos que se encuentran en la dispersión a que se sujeten a los gobiernos. A los esclavos los invitó a sujetarse a los amos terrenales, a las esposas a estar sujetas a sus maridos. Y pues aquí, hermanos, está haciendo una invitación para toda la iglesia, que como iglesia nos sujetemos a los ancianos, que nos sujetemos al gobierno que tenemos dentro de la iglesia. Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, para congregaciones que están establecidas conforme al patrón bíblico. Habemos muchas congregaciones que estamos empezando, que estamos afianzando la fe de los hermanos, y vamos creciendo, vamos avanzando hacia el crecimiento. Yo no dudo que el día de mañana acá en Cozumel podamos tener ancianos,
pero por el momento no los tenemos. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y el ser evangelista, el ser predicador es muy diferente a ser un anciano. Entonces, hermanos, aquí Pedro está invitando a la iglesia a que respeten a los ancianos y pues bueno, se incluye él dentro de ese grupo de ancianos. La palabra anciano, hermanos, específicamente aquí en este verso 1 del capítulo 5, viene del griego presbúteros, que la palabra originalmente significa un anciano. Estamos hablando de un anciano de mayor edad, una persona, como le llamamos hoy, de la tercera edad. Encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 8-9, primera de Timoteo 5-1, donde se invita a los hermanos a no reprender al anciano, sino a exhortarle, a respetarlo como a un padre, por ejemplo, allí en Timoteo. Pero también, hermanos, esta misma palabra, anciano, puede referirse a aquellos que tienen la función, que tienen el rol dentro de una congregación de ser, vamos a llamarlo, un papel que están a cargo de la iglesia, como lo vemos en los pasajes que están escritos aquí. Hechos 11:30, Hechos 11:23, 20:17, en Tito, capítulo 1, verso 5, Santiago 5:14. En todos estos versículos, hermanos, la palabra presbúteros o la palabra anciano está refiriéndose específicamente a aquellos que tienen, que hacen la labor de ancianos. ¿Quiénes son los que hacen la labor de ancianos? Específicamente, hermanos, esta palabra designa a alguien de mayor edad, alguien con experiencia para cuidar a aquellos que vienen detrás de ellos. Recuerden que Pedro nos invitó a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿a cuál se refiere Pedro aquí? Porque si nosotros agarramos las dos palabras encajan para poder, los dos significados encajan para poder aplicarla. Recuerden, hermanos, que siempre nos vamos a ubicar en el contexto de donde estamos estudiando. Y precisamente, hermanos, en los versículos siguientes, el ruego de Pedro fue: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y continuó instando, animando a los otros ancianos a pastorear el rebaño. Específicamente, Pedro se está refiriendo aquí, hermanos, a aquellos que son ancianos de una congregación. No está hablando de los ancianos de mayor edad, aunque pueden ser. Mismo Pedro ya era una persona de edad avanzada cuando se está incluyendo en el grupo de ancianos de la congregación de aquí donde él está participando. Más adelante nos dará más información acerca de eso. Y fíjense, hermanos, Pedro era un colega anciano, solo que la diferencia de aquellos ancianos a los que se dirigía, además, él añadía que él era testigo de los padecimientos del Señor. ¿Qué significa esto? Que el grupo de ancianos estaba haciendo bien su labor, que Pedro como apóstol estaba haciendo bien su labor, pero había algo más que tenía Pedro ahí. Pedro era testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y eso es algo, hermanos, que podemos nosotros ver en Hechos capítulo 1, del 21 al 22. Y le voy a pedir ahí a nuestro hermano Refugio que me ayude con la lectura, por favor. Está en pantalla, hermano, si gustas ayudarme, por favor. Es necesario pues que de estos que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Gracias. Aquí estamos hablando, hermanos, en Hechos 1, del 21 en adelante, estamos hablando de la elección del sucesor de Judas. Estamos hablando de la elección de un apóstol. Entonces Pedro aquí está designando: yo soy anciano junto con el grupo de ancianos que está dirigiendo, que está coordinando, que está cuidando a la iglesia, que está pastoreando al rebaño.
Pero dice Pedro, yo también soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo también soy apóstol. Porque aquí la palabra testigo, hermanos, tiene un significado muy importante. Anita, ¿nos puedes apoyar con la lectura, por favor? La palabra martus. La palabra martus normalmente se refiere a eventos que hemos experimentado, seguidos por el testimonio verbal de tales eventos. En esta carta, el apóstol ya había dado testimonio de la manera en que Cristo padeció. Es mejor interpretar la frase queriendo decir que el autor quería que sus lectores supieran que él vio personalmente los padecimientos de Cristo. Gracias. También esta palabra, añadiendo aquí un comentario a lo que tenemos en pantalla, la palabra martus, de ahí se deriva la palabra mártir. Cuando los apóstoles se les dice, cuando el Señor Jesucristo está ascendiendo allá en Hechos capítulo 1, le dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El hecho que les dijera, ustedes van a ser testigos, significa que ellos iban a ser martus, ellos iban a ser mártires, ellos iban a testificar con su vida lo que habían visto de primera mano del ministerio del Señor Jesucristo. Por eso lo que está diciendo aquí Pedro no es nada más así por encimita, dice, yo estuve con el Señor. No, Pedro se dedicó a compartir el mensaje verbalmente y viviéndolo con su vida, cuidando del rebaño, cuidando de la iglesia, haciendo la labor que se le había encomendado. Y aquí, hermanos, prácticamente Pedro fue un mártir de la iglesia, así como lo fueron muchos otros hermanos que testificaron hasta entregar su vida. En la lista, hermanos, el primero que encabeza todo esto es Esteban, allá en Hechos capítulo 7, donde se encuentra con el Sanedrín, se encuentra con el grupo de ancianos de Israel y les dice todo lo que había hecho el Señor Jesucristo, desde dónde estaba profetizado y cuál iba a ser su fin. Ellos no pudieron resistir la sabiduría, no pudieron resistir la palabra que les estaba predicando. Él testificó con su vida, él fue un mártir. Entonces está diciendo aquí Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, que yo también con ellos. Pero dice Pedro, pero yo soy testigo, yo soy mártir de Cristo. Yo he testificado con mi vida los padecimientos que vivió el Señor Jesucristo. Esto viene a tomar el sentido, hermanos, de que si los cristianos del primer siglo, de los cuales Pedro les está instando a que sigan adelante a pesar del sufrimiento, era porque Pedro estaba sufriendo junto con ellos. Era porque Pedro ya lo había sufrido junto con ellos. Y de una manera especial, porque el Señor tuvo un gran mensaje para Pedro. Ahorita vamos a ver esa parte que a mí me fascina cómo lo presenta Pedro. Dice el verso número 2, hermanos, apacentada la grey de Dios que está entre vosotros. Este mensaje, recuerdan, ya está dirigido para los ancianos. ¿Qué van a hacer los ancianos? Van a apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué van a hacer? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, la palabra apacentar tiene un significado, hermanos, bien hermoso. Viene del griego poimaino, y que es el sustantivo pastor, que es poimen. Equivalentemente, hermanos, aquí esta palabra está traduciéndose de una manera, podemos decir, textual o literal en el griego, que sea pastor para el redil. Les está diciendo a los pastores que pastoreen al rebaño. Les está diciendo que hagan la labor a la cual fueron ellos encomendados. Y aquí lo que nos está diciendo Pedro, yo también soy anciano junto con ellos, porque a mí me lo designó el Señor.
Le voy a pedir a mi hermano Refugio que me ayude buscando la lectura en su Biblia, en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Les invito, hermanos, igual a buscar en sus Biblias la lectura de Juan, capítulo 21. Ya estamos hablando, hermanos, del último capítulo de la carta de Juan, desde el verso 15 hasta el verso 19. La palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la profundidad de las palabras que está escribiendo Juan aquí? Esta conversación que está teniendo el Señor Jesucristo con Pedro. ¿Me amas? Señor, te amo. ¿Me amas? Señor, te amo. Le vuelvo a preguntar por tercera vez que si lo ama. Y ahí es donde decae el semblante de Pedro y dice, Pedro se entristeció. La respuesta del Señor es sencilla y es una palabra profética, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fíjense, hermanos, la profundidad de ese mensaje. Juan está diciendo, está escribiendo la conversación entre el Señor Jesús y Pedro, dando a entender que Pedro iba a morir de viejo, que su vida iba a ser un ejemplo de testimonio para todos aquellos que escucharan predicar a Pedro, para todos aquellos lectores de sus cartas, que hoy nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar. Y si hay algo que el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Por eso cuando Pedro se está presentando en el verso 1, diciendo yo anciano también con ellos, Pedro está cumpliendo, hermanos, delante del Señor lo que el Señor le había pedido. Y Pedro no les está pidiendo a los hermanos pastores, a los hermanos ancianos, otra cosa que él no hubiera hecho antes. Por eso les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Qué les está rogando? Que apacienten a la grey de Dios que está entre vosotros, a la cual ellos están cuidando. Ahora, el designar ancianos, hermanos, en una congregación, no es designarlos para que empiecen a hacer la función de cuidar el rebaño. Se les está designando como ancianos, como pastores, porque ya están cuidando de la iglesia. Claro, hay una serie de requisitos que ellos deben de cumplir, así como los requisitos que se tuvieron que cumplir para elegir a un apóstol. Hay requisitos, hermanos, que nosotros no podemos brincar, que necesitamos cumplir delante del Señor para poder ser ancianos. Y muchas veces está el cuidado, muchas veces está la labor, pero no tenemos todos los requisitos. No podemos ser mencionados, hermanos, como ancianos de una congregación si no cumplimos los requisitos. No podemos ser llamados pastores si nosotros no estamos realizando esa labor. Hoy el mundo religioso muchas veces dice, predicas, sí, eres el pastor. No, estoy muy lejos. Una cosa, hermanos, es proclamar el evangelio, una cosa es ser evangelista, una cosa es dar clases y otra cosa muy diferente es cuidar del rebaño del Señor.
lo cual nos seguimos capacitando, lo cual seguimos aprendiendo para hacer la labor que nos corresponde de la mejor manera. Pero el cuidado de la iglesia, hermanos, se va a dejar siempre en manos de aquellos que tienen amor por las almas. De todas esas palabras, hermanas, usadas para designar a aquellos que han de fungir como líderes espirituales, por llamarlo de alguna manera, de la iglesia, son ancianos, pastores u obispos. Ninguna es más conocida o que describa mejor la palabra como la palabra pastor. Esto, hermanos, era muy simple, era muy común para el pueblo de Israel, de la escena del pastor cuidando las ovejas. ¿Se acuerdan de algún pastor en el Antiguo Testamento? David. David era pastor de ovejas. David tenía el rebaño que cuidar. David enfrentó peligros por cuidar esas ovejas. Dice que enfrentó fieras salvajes con tal de liberar una oveja de las garras del enemigo. Por eso David tenía la experiencia, aunque era joven, para poder enfrentarse a un gigante. Por eso David tenía el valor de hacer esa acción. Hermanos, esta figura que está mostrando aquí Pedro es aplicable completamente a todos aquellos que aman la iglesia del Señor y que están realizando la labor de cuidar de las almas, porque no es algo fácil, no es algo sencillo. En ese mismo versículo, hermanos, quiero mencionarles algo. Pablo escribió para los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 5, versículos 12 y versículo 13, invitando a la iglesia, hermanos, a que reconozca a los que están haciendo la labor. Y se os rogamos, hermanos, fíjense, utiliza la misma palabra, un ruego. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y fíjense lo que dice en el verso 13, y los tengáis en mucha estima por amor, estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. Pablo aquí, hermanos, les está rogando a los hermanos de Tesalónica que reconozcan a los hermanos que están cuidando de ellos. ¿Por qué? Porque dice Pedro acá, porque están cuidando de ustedes no por fuerza, están cuidando de ustedes voluntariamente, porque ellos no están teniendo una ganancia de parte del cuidado de las almas. Lo están haciendo con ánimo pronto, lo están haciendo como para servir al Señor. Ahora menciona aquí Pedro que debemos nosotros sujetarnos a los pastores. Y fíjense lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, del 16 en adelante. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y eso nos queda claro. Pero fíjense también, hermanos, lo que dice en el verso número 17. Obedecer a vuestros pastores. Eso incluye, hermanos, la labor de hacer el bien. Obedecer a los pastores incluye de ayuda, es un sacrificio de ayuda mutua. Y fíjense cómo describe aquí el autor de Hebreos. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y escuche bien esto, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Piensen ustedes, hermanos, en la labor que tenían los ancianos a los cuales Pedro les está escribiendo, cuidando del rebaño tal vez disperso, porque estaban siendo perseguidos, cuidando del rebaño que está en peligro, cuidando de un rebaño que tal vez está sufriendo, cuidando de un rebaño que tal vez las ovejas son rebeldes, porque los está invitando a sujetarse. Entonces, hermanos, fíjense la labor tan grande
de aquellos que nos amonestan, de aquellos que nos presiden en el Señor. Dice Pablo, reconózcanles el trabajo que hacen. Muchas veces acerca un hermano, alguna hermana, por amor a nosotros. Y las palabras que recibimos son a corregir nuestro mal camino, a corregir, hermanos, nuestro pecado, a dejar nuestra práctica de pecado. Y nos enojamos y pensamos carnalmente y decimos, ¿por qué el hermano, por qué la hermana viene a corregirme a mí? Y lo primero que decimos es que corrija a su familia, que se fije cómo está su vida. Y no estamos reconociendo la labor que están haciendo, porque lo hacen por amor a nuestras almas. Entonces, hermanos, es una labor muy grande. Y Pedro nos está invitando, hermanos, a reconocer a nuestros ancianos, a nuestros pastores en las congregaciones locales. Si no tienen, hermanos, reconozcan a aquellos que están trabajando, porque son los que tienen la autoridad para poder corregir. Entonces, hermanos, es una carta donde Pedro está tratando de encerrar todo el sufrimiento que han vivido los hermanos en el amor que están recibiendo de parte de la iglesia, en el cuidado que están recibiendo de parte de los hermanos ancianos. Y fíjense, hermanos, el verso número 3 menciona algo bien importante. No como teniendo señorío. Aquí está refiriéndose a los ancianos. Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muchas veces, hermanos, cuando se tiene un puesto de poder en algún lugar, en alguna empresa, en algún gobierno, lo primero que sucede es llenarse de tal vez de orgullo, de soberbia. Estoy aquí porque me lo merezco, estoy aquí porque puedo. Dentro de la iglesia, hermanos, sabemos que no es de esa manera. Fíjense cómo lo menciona Marcos en el capítulo 10, verso 42 y verso 43. Mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y dice el verso 43, aquí está refiriéndose a los apóstoles. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿para qué estaba Pedro, hermanos, en la iglesia? ¿Para qué estaba Pedro en esa congregación? Para servir. No porque es anciano, no porque es apóstol, va a estar para que los demás le sirvan. Y ahora está mencionando algo bien importante, hermanos, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, esas palabras, hermanos, son muy fuertes. Pablo en alguna ocasión allá en Corintios se atrevió a decirle a los hermanos, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿Quién de nosotros nos atreveríamos a decir, imítenme a mí? Estamos muy lejos, hermanos, de llegar a decir algo así. Pero sí se nos invita, como cristianos, a esforzarnos en ser ejemplo. Ahora, no se le está pidiendo ser ejemplares a cualquier persona. Se le está pidiendo ser ejemplos a aquellos que están todavía en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Fíjense, hermanos, todo lo que está diciendo Pedro aquí. El significado tan grande de las palabras que está compartiendo. Tanto como Jesús como Pedro, hermanos, usaron la misma palabra griega que se traduce aquí como teniendo señorío. Lo que mencionamos ahí en Marcos 10, menciona el Señor Jesucristo, se enseñorean, y Pedro está diciendo, no como teniendo señorío. Es la misma palabra griega usada. Ahora, en lugar de tener señorío, hermanos, los que estaban a su cuidado, los ancianos, debían de esforzarse, tenían que demostrar con su vida el ser ejemplo para los demás.
Menciona la Escritura, hermanos, que si alguien anhela el ancianato, buena obra desea. Porque está deseando algo en lo cual va a tener que esforzarse, primero por su vida espiritual, para poder después cuidar la vida de las demás. No podemos dar, hermanos, algo que no tenemos. Y aquí necesitamos nosotros entender lo que está hablando Pedro para los hermanos ancianos. Si los están amonestando, no es porque quieran estarlos fastidiando. Es porque ellos velan por sus almas como si fueran a dar cuenta. Y no se están enseñoreando de ustedes. Lo están haciendo con ánimo pronto. Lo están haciendo, hermanos, con el único propósito de ser ejemplo de la grey. Y menciona aquí Pedro lo siguiente en este verso 4. Y cuando aparezca, fíjense hasta dónde lleva nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De esta manera, hermanos, Pedro anima a los ancianos que están realizando esa labor junto con él. Aquellos también, hermanos, se esfuercen, aquellos también sigan luchando, aquellos también no se quejen de la labor tan grande que es cuidar de un rebaño. Y menos cuando es un rebaño disperso, un rebaño en problemas, un rebaño en prueba de fe. Así que, hermanos, Pedro les está diciendo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a ser galardonados. Ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Dice Pedro, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y dice Pedro, y Pedro aquí, hermanos, está afirmando que también él va a recibir esa corona incorruptible de gloria. Así que, hermanos, estaremos viendo un poco más a detalle este versículo 4 la siguiente semana. Es un capítulo 5, hermanos, muy breve, un capítulo muy corto, que estaremos viendo, si Dios permite, en unas 2 clases más, donde estaremos concluyendo, hermanos, la labor que está describiendo Pedro con estas palabras ya casi finales de la primera carta, esperando que sean de ayuda, que sean de bendición, que nos animen, hermanos, primero, a reconocer a los que trabajan entre vosotros. Otra, reconociendo su labor. Otra, esforzándonos nosotros mismos en ser ejemplo para los demás. Y que si tenemos algún cargo, alguna responsabilidad, algún servicio, algún ministerio dentro de la iglesia, nos esforcemos en hacerlo de la mejor manera, hermanos. Recordando la prueba, la tribulación que estaban viviendo nuestros hermanos, los ancianos y Pedro también, en el contexto en el cual se ubica esta carta, hermanos. Voy a dejar este espacio, hermanos, concluyendo esa diapositiva para preguntas, para comentarios, y ya estaremos intercambiando ahí algunos comentarios. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Gracias por su atención. Yo les invito a que estudien en sus casas lo que queda de esos versículos para que podamos nosotros comprender al máximo la palabra de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos, y si Dios nos da oportunidad, continuamos la clase el próximo viernes.